Amantísimo Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, en esta hora presentamos esta tu palabra. Gracias por permitirnos entrar delante de tu santa presencia, en el nombre de Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para ti y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Amén, amén, amén. Así es, mis amados hermanos. Hemos sido hechos por Dios para adorarle y exaltar su nombre, su grandeza y su poder. Muy bien, hoy el tema es un tema que nos lleva a reflexionar delante de la presencia de Dios. Y el tema consiste entre la vida y la muerte, la decisión que define la eternidad. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Es un cuestionamiento que cada uno de nosotros se hace. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, desde el verso 15 en adelante, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinases a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. Aquí Dios le está hablando en aquel momento al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Dios. Por eso nos lleva a reflexionar esta palabra, que Dios dice, hoy he puesto delante de ti la vida, la muerte, y tú escoges. Pero vamos a contextualizar el tema. Dios
Creó al hombre y a la mujer como seres morales y espirituales. Eso es sumamente importante, ¿no? De que los seres humanos somos morales y espirituales y responsables. Y fíjese usted que el pecado afectó profundamente la condición del ser humano. ¿M? Y por eso es que Dios traza un plan, el plan de salvación para los hombres y las mujeres. Y fue a Jesucristo para que abriera el camino de salvación. Y cada ser humano debe decidir entre la vida y la muerte, entre permanecer separado de Dios o recibir la vida eterna por medio de Cristo. No hay otra forma, ¿sí? Hemos hablado anteriormente que el alma, el ser, es inmortal. ¿Mm? ¿Dónde vamos a pasar después de que salgamos de este estuche de carne? ¿A dónde iremos a pasar la eternidad? ¿O con el plan que Dios nos dio para entrar a su presencia? ¿O simplemente desechamos el plan de Dios y nuestras existencias, nuestras almas van a un lugar tormentoso por siempre? Eso lo debemos reflexionar. Hemos hablado anteriormente que la palabra de Dios, la Biblia, es la constitución que Dios tiene para el ser humano. Y si nos regimos por la constitución de Dios, nos va a llevar allá, delante de su presencia. Por eso es que la decisión más importante de la existencia no es dónde vivir, qué profesión estudiar, cuánto dinero alcanzar o qué posición ocupar. ¿Mm? La decisión es más importante. ¿Qué haré con la propuesta de Dios? ¿O me voy por el lado de Cristo o mi vida definitivamente se va sin Cristo? ¿Cuál es mi decisión? ¿Mm? ¿Ya? Fíjese usted que todo ser humano cree en algo o en alguien. ¿Mm? Hay unos que creen en Dios, otros que creen en sí mismos. Algunos ponen su confianza en el dinero, en el conocimiento, en la ciencia, en el poder, aún en la misma religión, en la ideología, o en una tradición o en una persona diferente al plan de Dios. ¿Mm? Y hay algunos que afirman no creer en Dios. ¿Mm? Termina depositando su confianza en alguna explicación parapsicológica, o en fin, ¿sí? Hay tantas explicaciones acerca de la existencia de Dios, pero ninguna de ellas se acerca al conocimiento de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Eso es bien clave para nosotros. Si nosotros tomamos y seguimos el plan de Dios, Él se nos revela y se nos da a conocer. Si no aceptamos el plan de Dios, no lo vamos a conocer. Por mucho que estudies filosofía e incluso que estudies la misma Biblia, no vas a entender el plan de Dios. ¿Por qué? Me preguntaría, pero ¿por qué no voy a entender el plan de Dios? Simplemente si leo un libro lo voy a entender. Con Dios es diferente. A Dios lo conocemos a través de la revelación que Él le da a sus hijos, a su pueblo. ¿Sí? Esto lo aseguro con certeza porque lo viví. Antes de convertirme a Cristo, yo fui un asiduo lector de la Biblia, porque quería conocer quién era Dios. Y créame que nunca la pude entender. Cuando me convertí a Cristo,
esa palabra de Dios se desmenuzaba en mi corazón, en mi espíritu. ¿Sí? Así es. Fíjese que no somos solamente materia, no somos solamente cuerpo físico. Dios nos creó con capacidad de pensar, de amar, de decidir, de obedecer, de creer y relacionarnos con Él. Pero hay algo que debemos afirmar con claridad, de que Dios creó al hombre y la mujer puros, sin corrupción. Después del pecado fue que entró la corrupción en el ser humano. ¿Sí? Así es. Si vamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 7, verso 29, ¿qué nos dice? Aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, moralmente Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos. Su estado moral en inocencia. ¿Mm? Pero cuando hubo la caída, entonces ese estado moral se corrompió y que el hombre, el ser humano se desvió a perversiones. Y eso lo experimentamos todos nosotros, todos nosotros. Como le dijo el Señor Jesús a aquellos hombres que iban a apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos los seres humanos, todos los hombres y mujeres hemos pecado de una u otra forma. ¿Sí? Por eso es que necesitamos reconciliarnos con Dios, ¿m? Y hacer una decisión frente a Jesucristo. No es un asunto secundario, no es una decisión que afecta la vida presente. Va mucho más allá de afectar nuestra vida presente. Nuestra vida presente hay un cambio espiritual al empezar a entender la voluntad de Dios, vamos progresivamente a apartarnos del mal, de las cosas que nos separan de Dios. Siempre vamos a estar buscando perfeccionar nuestro caminar. Pueda que mientras estemos sobre la faz de la tierra no alcancemos la perfección que Dios desea para nosotros, pero vamos en camino a esa perfección. Y Dios conoce que nuestros corazones caminaron en obediencia a Él. ¿Mm? Así es. Y esa misericordia maravillosa de Dios nos llevará delante de su santa presencia. Así es, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres morales. Así es. ¿Mm? Fíjese usted que citando el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 26, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ser creados a imagen de Dios significa que hombre y mujer recibieron capacidades que les distinguen dentro de la creación. Somos diferentes. ¿Por qué? Por nuestros estados morales. Así es. Por eso es que Dios nos creó con capacidad de conocer, capacidad de amar, capacidad de creer,
capacidad de relacionarnos con nuestro Creador, una conciencia moral, voluntad para tomar decisiones, responsabilidad por nuestros actos. El ser humano puede reflexionar acerca del bien y el mal. Puede preguntarse, ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Qué es lo correcto que debo hacer? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Hay vida eterna? Estas preguntas revelan que fuimos creados con una dimensión espiritual. Fíjese usted que el mismo libro de Eclesiastés en el capítulo 3, verso 11, ¿qué nos declara? Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Mm? Tremendo. ¿Qué? ¿Cuál es la connotación de esta palabra? Que Dios puso eternidad en el corazón nuestro. Todos los seres humanos. ¿Mm? Tenemos dentro de nuestro estado moral ese, ese pensamiento y ese sentimiento de eternidad. Por eso es que la gente no piensa que se va a morir. La gente dirá, se va a morir, pero algún día. No pensemos en esas cosas ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay puesta eternidad en el corazón de los seres humanos. ¿Mm? Porque en sí somos eternos. Somos eternos. El asunto es que unos vamos para vida eterna y otros para muerte eterna. Hay eternidad. ¿Mm? Vida eterna o muerte eterna. ¿Se acuerda el texto que leímos al comienzo de esta palabra? Que Dios dice, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú escoges, tú decides. ¿No? ¿Ya? Pero hay una realidad y es que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Mm? Por eso es que todas las generaciones, culturas, civilizaciones y las personas han buscado respuestas espirituales. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para tener comunión con Dios. El problema no es que el ser humano deje de creer. El problema es que cuando rechaza el plan de Dios, cuando rechaza al Dios verdadero, termina creyendo en sustitutos. Por ejemplo, nosotros, tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. El propósito de Dios fue tener un pueblo sobre la faz de la tierra que le adorara. Fíjese usted que hasta las aves alaban a Dios. Pero en nuestro estado moral, Dios nos creó para adorar. Pero si hay un desvío del plan de Dios, si hay un desvío, ¿qué sucede? Que vamos a adorar imágenes, vamos a adorar personajes. ¿Mm? Para muchos, el Dios de ellos es Lenin, es Carlos Marx, ¿Mm? Hegel. Para muchos, su Dios es Hitler. ¿Mm? Para otros, un leño. La Biblia habla de eso en el libro de Isaías, que un hombre cortó un árbol y con un pedazo de madera
prendió un fuego y asó carne. Pero mientras la carne se asaba, el hombre hizo una estatua. ¿Mm? Y sobre esa estatuilla, el hombre después la puso y se postró a ella y la adoró. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho con un estado moral de adoración y tú y yo fuimos creados para adorarle a Él. ¿Ok? Para adorar a Dios. Pero en nuestro desvío moral nos fuimos a adorar otras cosas. ¿No? Tremendo. Todos los seres humanos pecamos. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia me enseña que algunas personas pecaron. Dice, todos pecaron. ¿Sí? Y que algunas personas necesitan salvación. Todos nosotros, los seres humanos, necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? Preguntarás. Salvación de ir al lago de fuego, del cual hablan las escrituras. ¿Mm? Por eso es que la Biblia declara todos pecados. El pecado afectó la mente, afectó las emociones, afectó la voluntad, afectó los deseos, afectó las relaciones, afectó sobre todo la comunión que debíamos tener con Dios. Así es. Por eso es que el profeta Isaías nos escribe y nos dice en el capítulo 59, verso Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que el pecado produce separación. Así es. Fíjense que nosotros permanentemente estamos transgrediendo. Yo tengo un hábito siempre de ir a Dios y arrepentirme de cualquier pecado que haya cometido, porque siempre estamos pecando. A veces somos soberbios, a veces somos altivos. ¿Mm? Y estas cosas impiden la comunión con Dios. El solo hecho de tener divergencias con nuestro cónyuge y gritar a nuestro cónyuge. ¿Qué dice Pedro? En ese momento le está hablando a los hombres, pero esto va para los hombres y las mujeres. Dice, no seas ásperos con vuestras esposas, porque vuestras oraciones tienen estorbo. Así es, ¿sí? El solo hecho de gritar a las personas, ¿sí? O a nuestro cónyuge, estorba nuestras oraciones delante de Dios. Jesús nos enseñó de que si teníamos algo con nuestro semejante y íbamos a Dios a presentar ofrenda, que primero nos pusiéramos a cuentas con nuestro semejante antes de llevar ofrenda a Dios. Muchas veces es imposible por diferentes circunstancias, las personas están lejos, lo que sea, vayamos a Dios y pongámonos a cuenta en oración. Y si tenemos la oportunidad de reconciliarnos con una persona en nuestro corazón, o si la tenemos al frente, decirle, perdóname, yo he cometido errores contra ti, perdóname, yo me arrepiento de mi mal proceder. Ahí hay reconciliación.
¿ya? Lo importante es que estemos libres, que nuestros espíritus estén libres y dispuestos para tener comunión con el Creador, para que Él sea propicio a nuestras vidas, a nuestras peticiones, sea propicio, que lo necesitamos tanto. A veces ofendemos a nuestros hijos. De tantas formas y maneras hemos ofendido a nuestros hijos. Que cuando tengamos la oportunidad, te digamos, hijo, hija, perdóname. Yo te he fallado, te fallé, perdóname. O si hemos sido rebeldes con nuestros padres, decirle, Padre, Madre, perdóname, yo me arrepiento de haberme portado mal contigo. Sí, ahí estamos reconciliándonos con nuestros padres. Tremendo. Y esto, así como Pedro les habla a los maridos que no sean ásperos con nuestros esposos, también nos habla la palabra de Dios con nuestros padres. ¿Qué nos dice? Nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y largura de días tendrás. Dice la Biblia que es el único mandamiento con promesa que hay. Que al honrar a nuestros padres, a nuestras madres, ¿sí? Obtendremos bendición de parte de Dios. Tremendo, ¿verdad? Así es. Así que nosotros a veces nos enredamos en problemas políticos o culturales o académicos. No, el problema fundamental del ser humano es espiritual. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la humanidad está separada de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y fíjense que el pecado no es solamente cometer actos malos, también consiste en vivir independientemente de Dios. ¿Mm? Tremendo. Porque puedes decir, yo decidiré lo que es bueno, yo estableceré mi propia verdad, yo viviré a mi manera. Y la raíz del pecado es querer ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. ¿Mm? En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 21 en adelante, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tremendo, ¿verdad? La escritura confirma que el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿A cuánto le suena esa parte? Que muchas veces creemos más a la mentira que a la verdad. ¿Mm? Por eso es que cuando una persona rechaza a Dios, hay un sustituto. ¿Ok? En este caso, ese sustituto es la mentira o el dinero o el trabajo o el placer o el cuerpo o aún el mismo conocimiento. Hay sustituto, ¿verdad? Sustituimos a Dios. ¿Por qué? A veces por el poder,
e incluso por la religión o por alguna persona en particular. ¿Se acuerda? Al principio estábamos hablando del culto a la personalidad. ¿Mm? Que muchos todavía adoran, idolatran a seres como Lenin, como el Che Guevara, el mismo Fidel Castro o Chávez, ¿eh? Por algún personaje, otros por Mao Zedong, en fin, culto a la personalidad. Esa personalidad se convirtió en qué? En su Dios. Esa personalidad ocupó el lugar de Dios. ¿Ok? Por eso es que Dios puso la vida y la muerte delante de nosotros para que tú y yo escogiésemos. Tremendo, ¿verdad? Así es, mis amados hermanos. ¿Mm? Porque Dios no se complace en la perdición del ser humano. Cuando Dios envió al profeta Ezequiel a que le hablara al pueblo, Dios le dice al profeta, ve y diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Tremendo. El profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es un corazón de misericordia. Dios nos llama, Dios nos advierte, Dios nos corrige, Dios nos invita, Dios nos ofrece perdón. Pero cada uno de nosotros debemos responderle a Él. Dios no obliga a nadie a amarle. Dios nos presenta el camino. Dios revela la verdad y Dios ofrece salvación. Pero cada uno de nosotros debe tomar la decisión. ¿Ok? Así es, mis amados hermanos. A mí me costó mucho trabajo convertirme a Cristo, se los digo. Fue muy complicado poderme convertir a Cristo, debido a que había sido adoctrinado incorrectamente por organizaciones políticas, no religiosas, políticas. ¿Mm? Y después quise tratar de conocer a Dios a través de religiones que presentaban por ahí el mundo. Era imposible. Cuando realmente tuve la oportunidad, me era complicado convertirme porque tenía muchas ataduras espirituales para convertirme a Cristo. ¿Mm? Y Dios tuvo misericordia de mí y me permitió convertirme. Por eso hoy predico su palabra con convicción, no porque me la hayan contado, sino porque la he vivido, que Dios cambia y transforma el corazón del ser humano. Así. Por eso, si escogemos la vida, es encontrar a nuestro Dios. Y fíjese usted que en el Nuevo Testamento Dios se revela a través de la persona de Jesucristo. Tenemos que conocer a Cristo, al Verbo de Dios, como dice el apóstol Juan. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
el Señor Jesús. Es el Verbo encarnado. Y Él nos revela al Padre. Tremendo, ¿verdad? Así es. Por eso es que Él nos dice en San Juan 14:6. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ha sido el problema del pueblo judío. El pueblo judío quiere llegar a Dios, quiere llegar al Padre independientemente de Jesús. Y no puede. Tienen que cruzar por esa puerta que se llama Jesús. ¿Mm? Imagínate. Y es el pueblo escogido por Dios. Pero para que ese pueblo escogido por Dios sea salvo, tiene que entrar por Jesús. Así es. ¿Ah? Fíjese, por eso es que Él dice, Él no nos dice yo soy un camino, no, Él dice yo soy el camino. O sea, el único. ¿Mm? Por eso Él nos dice yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Nota el punto? El camino, esa verdad que nos lleva por ese camino hacia la vida eterna. Tremendo, mis amados hermanos. ¿Sí? Y muchas personas buscan a través de, como decía anteriormente, de religiones, ¿m? O de seres bíblicos, salvación, sí, pero no. La salvación la encontramos en Él, en Jesús. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, la Biblia declara, aquí nos está hablando el apóstol Pedro, y que nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Okay? Ahí es donde alcanzamos entrar a la presencia de Dios. Por eso es que la salvación no está en un grupo religioso, en una denominación. No, no está en nuestras buenas obras, no está en nuestros méritos, únicamente está en Jesucristo. Y ahí fue donde Dios, ¿qué hizo? Dios manifestó su amor. Fíjese, tanto amor del Padre. Usted sabe lo que es el Padre, tomar a su Hijo, enviarlo a la tierra para que rescatara a la humanidad que estaba preso en la prendería del diablo. Y eso lo hizo en la redención de la cruz del Calvario, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, cuando su sangre preciosa fue derramada, pues esa sangre preciosa a todos aquellos que confirmamos la fe en Él, tenemos acceso a esa gran salvación. En San Juan 3:16 Dios declara a través del apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, ¿sí? Para que el mundo sea salvo por Él. Porque el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que el Evangelio comienza con el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Dios amó, Dios dio, que dio a su Hijo amado.
Y Cristo murió, pero Cristo resucitó. Así como murió por ti y por mí, también resucitó por ti y por mí. Es tremendo. Cuando nosotros hacemos esa profesión de fe, ¿sí? Él nos vincula a su muerte y a su resurrección. En la cruz, en su muerte, y en la tumba, en su resurrección. Por cuanto Cristo murió, todos morimos. Por cuanto Cristo resucitó, todos resucitamos en Él. Tremendo. Es un gran misterio. Está hablando de la muerte física, muerte espiritual, de la vida física y vida espiritual, que nos lleva hacia la vida eterna. Ahí donde tú y yo vamos a ir si Dios nos da la gracia de permanecer firmes en la fe. Así es, mis amados hermanos. Porque la cruz, hay un gran misterio en la cruz, pero revela grandes verdades. El pecado que nos separa a Dios es tan grave que nos separó de Dios. ¿Sí? Y por eso es que Cristo tuvo que morir por nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. ¿Mm? Dios no destruye al pecador, vino a salvar al pecador. ¿Ok? Y así es a través de Cristo, a través de su Hijo. Así es que por eso es que nosotros, los seres humanos, no podemos permanecer neutrales e indiferentes frente a Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 33, ¿qué nos dice? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por eso es que delante de él solo existen dos respuestas: creer en Cristo o rechazar a Cristo. Recibir esa gracia que Dios nos da o permanecer separados de él. Seguir la luz, que es él. Jesús es la luz que alumbra al mundo, dice la Biblia. O permanecer en tinieblas, en oscuridad. Por eso es que la neutralidad no existe. O blanco o negro, o luz o tiniebla, o vida o muerte. En el medio nadie puede quedar. ¿Ah? Por eso es que no decidir por Cristo también es una decisión que algunas personas dicen. Algún día me entregaré a Dios, algún día, tal vez voy a disfrutar este tiempo. No, hermanos, tú y yo no tenemos la vida comprada. ¿Ok? He escuchado gente dice, algún día empezaré a buscar al Señor. Resulta que muchos mueren antes de ese día. ¿Por qué? Porque nadie, ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana, que estemos vivos. Tremendo. Así es, mis amados hermanos. Por eso el escritor del libro de los Hebreos nos señala y nos dice, capítulo 3, verso 15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ok?
¿Ok? Hoy, hoy es el día de gracia, el día de salvación. Hoy debe ocurrir el arrepentimiento. Hoy debe proceder a la reconciliación con Dios. Hoy es un día de decisiones. Amén. Así es. Porque necesitamos reconocer esa necesidad de Dios. La salvación comienza cuando dejamos de justificarnos. La salvación comienza cuando empezamos a tener necesidad de Dios, necesidad de conocerlo, necesidad de que se nos revele, necesidad del conocimiento de la verdad. Nos han metido tantas cosas en la cabeza que nos han separado de Dios. Vivimos en un mundo prácticamente que desconoce de Dios, desconoce de Dios. Tremendo. Y es una pena que a veces seguimos a líderes que desconocen de Dios, que rechazan de plano a Dios. Y la gente los sigue. Jesús habló de estas cosas. Jesús dijo, ciegos guiando ciegos. ¿A dónde nos llevará un ciego que nos guíe? ¿Verdad? Al precipicio. Un momento llegarás al fondo del Seol, al precipicio. ¿Okay? Así es, mis amados hermanos. Por eso es necesario confesar a Jesús como Señor. La carta a los romanos nos enseña y nos dice en el capítulo 10, verso 9 y 10, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, necesitamos que confesar y creer. Y creer lo que confesamos. ¿Note el punto? Confesamos y creemos. Creemos lo que confesamos. ¿Okay? Porque a veces podemos hablar de dientes para afuera sin tener convicción de lo que estamos diciendo. ¿Okay? Aquí el apóstol Pablo es exacto con cómo funciona la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, que dice, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es una de las declaraciones más importantes para que tú y yo podamos experimentar que la revelación de nuestro Dios. ¿Mm? Así. ¿Por qué? Porque ahí viene en juego la fe. ¿Eh? Y la fe es reconocer que Jesucristo es el Señor. Esa es la verdadera fe. ¿Ya? Porque ahí empieza. Si nosotros no alcanzamos a reconocer que Jesucristo es el Señor y Jesús no está en nuestro ser, en nuestro corazón, vamos a proclamar una fe vana, vacía. La fe tiene convicción. Dice el escritor bíblico del libro de los Hebreos,
en el capítulo 11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Eh? ¿Qué esperamos? Esperamos la salvación, ¿ya? A través de Jesús. Con esas certezas que nosotros proclamamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así es, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios puso en medio nuestro la vida y la muerte. Así que, para terminar, terminamos con esta reflexión. Hoy existen dos condiciones espirituales: los que están en Cristo, los que permanecen sin Cristo, los que han recibido la vida eterna y los que todavía necesitan recibirla. No se trata solamente de religión, se trata de reconciliación. No se trata solamente de creer que Dios existe, se trata de creer que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos vida. Y por eso hoy nos dice, escoge entre la vida y la muerte. Yo prefiero que escojas la vida. Así es. Y la vida es Jesús. ¿Ya? Aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Todas sus maravillosas enseñanzas. Enseñanzas de amor, enseñanzas de reconciliación, enseñanzas de misericordia, enseñanzas de perdón. Todas estas cosas en conjunto son las que nos llevan allá, hacia la vida eterna. Que si hoy nos toca presentarnos ante el Creador, estemos caminando rumbo hacia Él. Y hoy muchas personas pueden pasar de vida hacia la eternidad, pero muchos que están en la muerte pueden pasar hacia la vida. Recuerde que la palabra muerte significa separación. Hay una separación espiritual con Dios. ¿Okay? Y esa separación significa, bíblicamente hablando, muerte espiritual. ¿Okay? Pero hoy se puede recibir el perdón de Dios. Hoy podemos comenzar una nueva vida. Hoy podemos empezar a reconciliarnos con Dios. Hagamos esa oración. El que quiera acompañarme, acompáñame y di: reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, Padre. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que resucitó entre los muertos al tercer día. Yo lo creo y lo confieso. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te ruego, Padre Santo, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Sí, lléname, 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 de tu presencia, lléname, lléname, de tu poder, lléname, lléname, de tu bondad. Espíritu de Dios.
Eterno Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da de entrar delante de tu presencia. Nos despedimos de este lugar, mas no en tu presencia, porque tú irás con cada uno de nosotros en el glorioso nombre de Jesucristo. Que la gracia de Jesús, el Señor, esté con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor los continúe bendiciendo. Hasta pronto, mis amados hermanos.